Un verdadero Slytherin. Capítulo 11. La noble y ancestral casa de los Black. La mansión Greengrass era considerada opulenta y hermosa por la aristocracia mágica, obviamente la habitación de cierta señorita también entraba en esa categoría. Daphne se encontraba en su alcoba terminando un par de deberes adicionales enviados por sus padres. En unos cuantos días saldría de viaje junto a su familia rumbo a Italia y la chica quería olvidar cualquier emoción negativa o problema durante el viaje. La joven quería disfrutar del viaje, sin embargo la imaginación de la muchacha le estaba jugando una mala pasada. Daphne miraba las paredes de su alcoba perdida en sus pensamientos, el hermoso color crema de las paredes siempre lograba tranquilizarla, la habitación parecía ser un lugar de calma y armonía para la chica, o al menos lo era sin la estola de color verde plata que colgaba en la pared. La chica durante años había estado orgullosa de los colores de Slytherin, sus padres y gran parte de sus antepasados fueron a esa casa, tanto era su orgullo que siendo una niña pequeña le había pedido a su padre que le comprara una estola de la casa para colgarla en una de sus paredes. Durante 6 años la estola colgó con orgullo en la habitación de la mayor de las Greengrass y representó todos los valores que se poseían en dicha familia, pero todo cambió el año anterior cuando Daphne volvió a su casa después de terminar su segundo año. Se percató que la estola conseguía darle un sentimiento de tranquilidad e ira al mismo tiempo. La chica no lograba comprender lo que pasaba, por lo que guardó todo rastro de aquel sentimiento en su interior. Quizás si hubiera intentado comprender lo que causaba esas emociones se hubiera percatado que no era la estola lo que la molestaba sino que era el color verde, aquel color que demostraba calma, furia y poder al mismo tiempo. La chica recordaba cada vez que veía el color verde por el rabillo de por lo menos los ojos de su amigo. La chica no se daba cuenta de la relación y solo asimilaba que era la culpa lo que causaba que recordara a Potter. Daphne le había dado la espalda al chico luego de saber que era un asesino. Ella creía que era lo correcto, pero aún así se había arrepentido todo el verano el no haberle felicitado por su cumpleaños. Una vez que ella se había encontrado con Tracey en el expreso de Hogwarts al inicio del nuevo curso, ambas habían decidido seguir con sus esfuerzos de ignorar a Potter, aunque claro, ninguna esperaba que un dementor atacara al chico. En cuanto Daphne supo sobre el ataque, había decidido ir en busca de su amigo, sin embargo no era la única que lo había pensado, quedando así detrás de su amiga Tracey. Pasaron los meses y Daphne había conseguido sacar a Harry de su cabeza, de hecho era bastante agradable no lidiar con culpa alguna. Sin embargo, cuando la chica volvió de sus vacaciones de Navidad la sangre comenzó a hervirle. Astoria, su hermana pequeña, coqueteaba con su amigo. ¿Qué se cree esa mocosa? Fue el primer pensamiento que pasó por su cabeza, el cual también fue el primer sentimiento de aceptación. A ella le gustaba Harry Potter. Los meses siguieron pasando y sus sentimientos siguieron creciendo. ¿Qué es lo que le diría a Tracey? ¿Cómo le explicaría sus nuevos sentimientos sin herirle el corazón? Su mejor amiga estaba loca por el moreno. Una vez hace unos años su amiga le había preguntado si acaso ella sentía algo por Potter. En ese tiempo Daphne negó cualquier clase de sentimiento, pero ahora 2 años después todo era distinto. No solo había cambiado su visión de Potter sino que también se había dado cuenta que varias chicas estaban interesadas en el moreno, su mejor amiga, su propia hermana, esa sangre sucia de Granger. Incluso creía que esa rara de Lovegood sentía algo por él. Por suerte para ella parecía que Potter no tenía cabeza para esas cosas. Las cosas del amor parecían no ser su fuerte, lo cual era bueno. Sin embargo ahora cumplirían 14 años y según su madre las hormonas volverían locos a los chicos. Potter sería distinto. Ella esperaba que si Daphne suspiraba nuevamente mientras veía a su amada estola, ella esperaba que sus nuevos sentimientos fueran algo pasajero, esperaba de todo corazón que sus sentimientos fueran algo pasajero. Ella no tenía ninguna intención de competir con su mejor amiga y su propia hermana. Después de un desayuno rápido, tanto Harry como Sirius volvieron a la sala de estar de la mansión Black. Ambos morenos miraban con el ceño fruncido todo lo que les rodeaba. En términos prácticos se encontraban en un chiquero. A lo lejos podían oír los chillidos de las ratas que eran engullidas por las víboras de Potter y los comentarios despectivos de Walburga, que por suerte no eran a gritos, aunque de igual manera los podían oír claramente. Harry suspiró, había mucho trabajo y él no sabía por dónde empezar, por lo que decidió tomar algún consejo del dueño de casa. ¿Tienes alguna idea clara de lo que quieres hacer con tu casa? El hombre de ojos grises lanzó una risa fría al aire. La verdad es que no, si fuera por mí desmantelaría todo el lugar. Harry volvió a suspirar. El chico podía oír a la madre de su padrino gritando improperios al hombre. ¿Te molestaría que yo me encargara de los arreglos?
El mayor solo se encogió de hombros, mala señal pensó el chico de ojos verdes. El muchacho se dedicó a examinar el lugar, un par de veces usó algún hechizo de detección en algún adorno expuesto, era una suerte que Sirius le hubiese explicado durante el desayuno que en una casa de magos podía hacer toda la magia que deseara, de lo contrario podía haber sido víctima de algunas de las maldiciones más desagradables que pudiese imaginar. Luego de terminar su exploración el chico llamó a grito fuerte a sus elfos, Creacher, Toby. Ambos elfos aparecieron en un santiamén frente al moreno. Toby, necesito que vayas a mi cuarto y lo limpies de inmediato, una vez que termines te diriges a la cocina y también la limpias. El elfo rápidamente aceptó la orden y con un pequeño pop se desapareció. Harry ahora se dirigió al elfo de los Black. ¿Cuál es el cuarto más grande de esta casa, Creacher? El cuarto más grande es el de mi ama. El chico asintió con la cabeza. Necesito que limpies ese cuarto de inmediato. Una vez limpio quiero que lleves repisas y estanterías a ese lugar. Usaremos el cuarto de Walburga para mantener todos los artefactos malditos y hechizados fuera del alcance de los demás. Además necesito que ese cuarto sea puesto bajo encantamientos para que solo Sirius o yo podamos entrar. Además quiero encantamientos protectores que impidan que ninguna clase de magia abandone el lugar. ¿Está claro, Creacher? El elfo le dedicó una reverencia pronunciada al joven moreno, lo que ordene el señorito Potter. Dicho eso el elfo desapareció. Sirius miraba a su ahijado bastante intrigado. ¿Alguna razón para guardar las cosas malditas? Me servirán como entrenamiento, de esa forma puedo poner en práctica mis conjuros de diagnóstico y mis hechizos antimaleficio. Black asintió con la cabeza ante esa lógica. ¿Y los muebles, la joyería? Todo lo que sea de valor será guardado y luego enviado a Gringotts, lo que no tenga valor será destruido. Una ceja levantada adornó el rostro de Black. ¿Vas a guardar estas porquerías? El chico se encogió de hombros. Necesitamos dinero para comprar nuevos muebles. Sirius estalló en carcajadas. Solo dos cosas tienen en exceso los Black, locura y oro. Eso es bueno, aún así mantendremos todo lo de valor. ¿Aún así? Quizás no lo usemos en la reconstrucción de la casa, pero lo podemos usar en el futuro. Después de todo, las guerras son costosas. Nuevamente Harry mostraba aquella cara oscura que tanto lastimaba a Sirius. ¿Cómo era posible que el hijo de James fuera un chico que pensara únicamente en la futura guerra que lucharía contra Voldemort? Debería remediarlo, pensó para sí mismo el adulto Black. Siguiendo el plan acordado, ambos morenos iniciaron las tareas. Los sillones, alfombras y el papel tapiz de las paredes fueron rápidamente eliminados. Por otro lado, los candelabros y lámparas de plata fueron guardados en un saco conjurado por Sirius, el cual no tenía fondo. Los cuadros en las paredes fueron restaurados cuidadosamente. Los nidos de ratas fueron incendiados. La mitad de los muebles de lujo fueron convertidos en leña para la chimenea, mientras que los demás fueron rápidamente restaurados. La platería fue limpiada hasta que se consiguió que quedara exactamente como nueva. Los artefactos bajo maldición fueron puestos en un saco aparte, el cual sería llevado después a la habitación que Creacher estaba preparando. Los chicos fueron a almorzar a las 2 de la tarde y solo habían conseguido limpiar y reparar un tercio de la sala de estar. Los herederos Black comieron con relativa rapidez, aunque en el proceso habían invitado a los elfos a comer con ellos. Toby por un lado lloraba de felicidad de que su héroe y empleador le diera esa oportunidad, por el otro Creacher se quejaba que ese no era el comportamiento adecuado para un noble Black. Luego de comer los morenos habían iniciado nuevamente sus labores de limpieza. Harry le había ordenado a Creacher que una vez que terminara su primer encargo, comenzara a reunir cada artefacto maldito que hubiera en la casa y lo llevara a la habitación de maldiciones, como la había denominado el chico, mientras que a Dobby le había pedido que se encargara de conseguir víveres y mejores implementos de cocina. Rápidamente la noche había alcanzado a la magnífica mansión Black. Los morenos se encontraban agotados, habían conseguido limpiar cada rincón de la sala de estar. Sin embargo, al otro día tenían la difícil tarea de volver a tapizar cada una de estaban mohosas. Harry quería que el color de las paredes fuera blanco o crema, quería darle más vida y luz a la casa. Como era de esperar, a Sirius no le importaba en lo más mínimo la apariencia de su mansión, por lo que aceptó sin réplica alguna las ideas de su ahijado. Los muebles, alfombras y sillones que faltaban no serían prioridad hasta que toda la casa estuviera en óptimas condiciones. Luego de la cena ambos hombres partieron hacia sus respectivos cuartos. Mientras caminaba, Harry se sorprendió de que en aquella mansión hubieran 32 habitaciones. Tanto él como Sirius residían en el segundo piso de la casa. La mansión poseía 5 pisos. Una vez que el moreno entró en su habitación, fue directo a su cama y cayó en el más profundo
de los sueños al día siguiente Harry despertó bastante tarde, cerca de mediodía, ya descansado el chico pudo apreciar el trabajo de Dobby, el cuarto no tenía ni siquiera una mota de polvo, las paredes habían sido limpiadas de cualquier papel tapiz que no estuviera en su sitio, un bello armario adornaba la habitación, al lado del armario un escritorio se alzaba digno y al lado de este un cuadro con un lienzo en blanco hacía presencia, pocas cosas para un cuarto donde fácilmente podían caber 2 camas más y 2 armarios además de sus respectivos escritorios, el chico sacó de sus bolsillos su baúl y lo regresó a su tamaño real, una vez que tuvo todo ordenado y luego de una ducha el chico se dispuso a bajar a comer, pero antes de bajar se llevó un susto al ver a un hombre viejo devolviéndole la mirada desde el lienzo que antes estaba vacío, un cuadro mágico pensó con rapidez el chico, ¿quién carajos eres tú? El muchacho preguntaba bastante molesto, después de todo el tipo lo había asustado, mocoso impertinente, esta es mi casa y merezco respeto. El chico mandó un simple ja al aire, quizás fue tu casa en el pasado anciano, ahora es mía, ambos se miraron un tiempo, ambos se estudiaban, rindiéndose el hombre del cuadro decidió presentarse, soy Phineas Nigellus Black, exdirector del colegio Hogwarts, ante esas palabras el joven asintió con un movimiento de cabeza, así que de ahí te conocía, de la oficina del viejo cascarrabias, más respeto con el director de Hogwarts niño. No estoy en el castillo, estoy en mi casa. Y en mi casa puedo hablar de quien quiera con el respeto que yo quiera. Ante esa lógica Phineas simplemente se dio por vencido, una vez que la calma volvió a la habitación la voz del joven Potter rompió el silencio, ¿me puedes decir qué haces aquí? Antiguamente este cuarto era mío, por lo tanto no veo problema en visitar mi antigua casa cuando lo desee, el joven negó con la cabeza, no me refiero a eso, si fuiste director de Hogwarts deberías estar en un lugar más apartamento para ti, no en un estúpido cuarto donde nadie sabe de tu existencia, el hombre se mantuvo en silencio, no podía decirle al joven que él se encontraba en ese cuarto por órdenes de Albus Dumbledore de un momento a otro Harry desmarcó la pintura y la sacó de su habitación Phineas creía que el moreno lo desecharía, sin embargo se llevó una sorpresa cuando el chico lo llevó hacia una habitación con abundante luz la cual reconoció como la sala de estar, el viejo Black pudo ver que en las paredes de la habitación abundaba una gran cantidad de pinturas de sus otros familiares, entre ellos se encontraba Quirrell su hijo, Elladora su hermana, Pollux uno de sus nietos y sus bisnietos Orión y Walburga, también estaban su tío abuelo Vercingetorix y su tatarabuelo Germánico, todos en perfecto estado por restaurados Harry colgó el nuevo cuadro junto al de Quirrell pero antes de que Phineas pudiera agradecer el gesto su hijo lo interrumpió, joven Potter debe hacerle jurar a mi padre su lealtad, después de todos los antiguos directores de Hogwarts están vinculados por un pacto a servirle al actual director de la escuela, Phineas quería estrangular a su hijo aunque una parte de él estaba orgulloso que su lealtad aún estuviera con su casa, ¿eso es correcto Phineas? ¿Trabajas para el gemelo malvado de Santa Claus? Phineas no sabía quién era el llamado Santa Claus, sin embargo entendió el principio básico de la pregunta, no trabajo por voluntad propia para Dumbledore, se me obliga a través de un pacto mágico, Potter meditó unos segundos antes de dar su solución, tendrás que formar un pacto conmigo y tu casa el cual consistirá en no dar ningún tipo de información, ¿estás de acuerdo? No lo sé, ¿qué pasaría si me negara? Phineas no tenía problemas con el pacto pero su curiosidad era mayor, simple, te encerraré en el cuarto de maldiciones, creo que lo llamaré el cuarto de los objetos malditos, ¿qué les parece? El exdirector podía oír a todos los cuadros aceptando el nuevo adjetivo, pero él no sabía a qué se refería el chico por lo que le preguntó a su hijo, Quirrell ¿qué es el cuarto de maldiciones? Es el cuarto de los objetos malditos, maldito crío, soy tu padre respétame. Quirrell estalló en carcajadas, el chico Potter tomó el cuarto matrimonial de la casa y lo convirtió en una especie de bóveda para cada uno de los objetos hechizados y malditos que había por todo el lugar, una idea simple pero eficaz si me lo preguntas, Elladora hablaba con distinción, la idea del muchacho de estudiar nuestros más antiguos secretos es digna de alabanza, sin lugar a dudas se comporta como un Slytherin adecuado, el patriarca Black estalló en carcajadas al oír eso, estoy de acuerdo, es una buena idea, bien muchacho formaré parte de ese dichoso pacto, para Phineas el pacto de servicio al director de turno de Hogwarts era como una patada en el culo, por lo cual no tuvo problemas con eliminarlo una vez que el pacto estaba hecho
y Potter le había contado pequeños secretos y sus planes de restauración para la casa. Un sonido seco de campanas atravesó todo el lugar, al parecer era una especie de alarma la cual informaba que un extraño se encontraba fuera de la mansión. Sirius fue personalmente a recibir al invitado, de defensas contra artes oscuras. Harry se sorprendió enormemente, pero antes de que pudiera decir palabras la voz de la adorable madre de Sirius inundó la estancia. Híbridos en la casa de mis padres, un hijo traidor y un monstruo en la casa Black, pero antes de que la mujer se pudiera explayar una voz juvenil interrumpió su perorata, por la mierda Walburga, cierra la boca. El joven Potter se dirigió donde la mujer y comenzó a pelear con ella. Phineas desde lejos podía ver cómo ambos discutían, aunque al final la mujer simplemente se rindió y ella misma cerró sus cortinas para no tener que ver al híbrido que mancillaba su hogar ancestral. También podía ver la cara de sorpresa del hombre lobo y a su último descendiente riendo a carcajadas. Entonces miró a su alrededor, se sorprendió de que varios de los presentes no parecieran estar molestos, aunque un par sí estaban furiosos, pero antes de que Phineas pudiera interrogar a alguien, su bisnieto Orión respondió su pregunta sin formular: el chico está restaurando nuestra casa, nos restauró a nosotros mismos, nadie le discutirá sus decisiones, de lo contrario puedes terminar como madera para la chimenea. Al escuchar eso el hombre suspiró, ante esa lógica ¿quién le discute al muchacho? Creacher se encontraba enfurruñado en la mesa del comedor. El elfo había sido testigo de un ritual mágico entre el niño Potter y el monstruo que se hacía llamar Lupin. Después del ritual los tres magos se sentaron a la mesa y se habían puesto a conversar. Como el día anterior el niño Potter había invitado al indigno elfo Dobby y a él mismo a la mesa para que compartieran los alimentos, ese niño era extraño, pero el traidor Sirius y su propia ama le habían ordenado respetar al niño como si fuera el más digno de los Black, y él como buen elfo no cuestionaría sus órdenes. El elfo Creacher se encontraba dividido en ese momento. Por un lado el niño Potter invitaba monstruos a la casa ancestral de los Black y compartía con ellos su comida, por el otro el chico se encontraba restaurando la mansión a sus días más gloriosos. Los amos en los cuadros lo respetaban y temían, lo cual confundía al elfo. ¿El niño Potter era un buen o mal mago? Se debatía constantemente el viejo elfo. Durante esa tarde el monstruo Lupin se les unió en la limpieza de la casa. Creacher se encontraba furioso por eso. El traidor Sirius había ordenado que se limpiara un cuarto para que albergara al monstruo. Al parecer el sujeto se quedaría bastantes días en la casa. Por otro lado las labores de alimentos ahora estaban a cargo del indigno Dobby y el buen Creacher había sido relegado solo a la limpieza. 3 días pasaron y con ello la limpieza fue avanzando, mientras que los magos se dedicaron a limpiar por completo la sala de estar y avanzar por los pasillos. El buen Creacher se dedicó a limpiar los cuartos. Obviamente el buen Creacher servía a su casa y lo demostraba con su excepcional trabajo. 2 días más pasaron y los magos se dedicaban ahora a limpiar el sótano de la casa, mientras que el buen Creacher se dedicaba a llevar todo lo de valor a Gringotts. Él personalmente se dedicaría a que las cosas de valor fueran puestas en la bóveda de su ama. Creacher volvía de su incursión al banco de magos cuando vio al traidor Sirius y al niño Potter en la habitación del árbol familiar. Ambos hombres conversaban sobre las personas que allí se encontraban y sin poder evitarlo el buen Creacher se quedó en la puerta a oír lo que los magos decían. Él como buen elfo le contaría todo lo que escuchara a su ama. El elfo oyó hablar de traidores y Skip mientras que los Black dignos eran insultados por el traidor Sirius. Con paso firme pero seguro la conversación abordó a cada miembro de la prestigiosa familia y con ello llegó el turno de su amo Regulus Black. El niño Potter se encontraba intrigado. Era mi hermano menor, murió antes de que yo fuera enviado a la cárcel. Murió muy joven. En la voz del niño se podía oír la pena. Sí, tenía 18, lo mató Voldemort. Creacher podía detectar que no había ninguna clase de sentimiento en la voz del traidor Sirius, sin embargo él no tuvo el valor de intervenir en la conversación de los dos magos. ¿Qué tan poderoso era para que Voldemort lo quisiera muerto? Black movió la cabeza de lado antes de contestar. No lo mató personalmente, uno de sus secuaces lo hizo cuando Regulus abandonó a los mortífagos. ¿Era un mortífago? Se enlistó cuando tenía 16, por lo que oí mis padres estaban orgullosos. 2 años después terminó muerto cuando quiso dejarlos. Voldemort no acepta renuncias, es una vida de servicio o la muerte. Al menos intento dejarlos. Leí que la mitad de los seguidores de Voldemort lo despreciaban pero por miedo no eran capaces de abandonarlo. Sabes muy bien que eso es una mentira. Las personas dicen muchas cosas cuando quiere evitar Azkaban.
Sí lo hace, pero eso no evita recalcar la valentía de tu hermano al intentar huir. Sirius resopló ante aquello, no creo que escapara por valentía, Voldemort debió darle una misión muy peligrosa o tal vez lo envió a matar a alguien conocido y él no tuvo el valor de hacerlo, un resto de ira se podía apreciar en sus palabras. ¿Me estás diciendo que estás enojado porque tu hermano decidió no matar? Ambos morenos se miraron a los ojos unos segundos antes de continuar hablando. Llevo menos de una semana en esta casa y tu hermosa madre no ha parado de blasfemar e insultar, solo puedo imaginar lo que se hablaba en esta casa antes de que muriera. ¿No has pensado que tus padres influenciaron la actitud de tu hermano? Quizás, pero eso no es excusa para lo que hizo. Después de todo yo y él también lo podía haber hecho. Creacher podía ver al niño Potter con la mirada perdida en el tapete del árbol genealógico. Después de unos segundos de silencio el niño volvió a hablar. Cuando consiga matar a Voldemort técnicamente habré vengado a tu hermano. Aquellas palabras causaron que el buen Creacher y el traidor Sirius prestaran completa atención al chico, y ya que tú me ayudaras significa que también lo vengarás. De los ojos del buen Creacher las lágrimas comenzaron a salir. Tienes razón, cuando matemos a Voldemort habremos vengado a todos los magos decentes de Gran Bretaña. Ambos morenos se disponían a salir del cuarto cuando se percataron que en la puerta se encontraba un viejo elfo con los ojos llorosos. Sirius hizo el ademán de abrir la boca e insultar al ser mágico, pero el pequeño y viejo elfo se le adelantó poniéndose frente al más joven de los magos. Se inclinó en una reverencia bastante fluida antes de hablar. El señorito Harry desea algo del entre sí. Al parecer la actitud del elfo era distinta, pero sin esperar confirmación de sus sospechas el más joven habló. Necesito que reemplaces el tapiz del árbol genealógico, esa porquería está mohosa, quiero que lo reemplaces por uno nuevo y que los nombres borrados vuelvan a estar incluidos. Obedeciendo las órdenes el viejo elfo chasqueó los dedos y tanto él como el tapiz desaparecieron. Una vez que se encontraban solos Sirius habló, aquel tapiz tenía un hechizo de permanencia permanente pero Creacher consiguió sacarlo sin problemas. Ante aquellas palabras el joven Potter sonrió. ¿En serio Sirius? ¿Acaso no sabías que la magia de los elfos es distinta a la de los magos? Sirius no respondió, él no sabía que la magia era distinta y esto causó que se preguntara cuántos magos y brujas sangre limpia tampoco lo sabrían. 10 días habían pasado desde que Harry había llegado a la antigua mansión Black. La propiedad ahora se encontraba en proceso de restauración, aunque por suerte todo lo malo había terminado. Harry trabajó muy duro para que la mansión recuperara el esplendor perdido, y ahora que solo faltaba revestir las paredes con nuevo papel tapiz y comprar los muebles faltantes es que el muchacho pudo hacer lo que amaba, estudiar. 3 días llevaba Harry en la mansión cuando encontró la antigua biblioteca privada de los Sangre Pura. El chico había tenido que recurrir a todo su autocontrol para no saltar directamente al mar de libros, pero ahora que la casa ya no necesitaba más de su cooperación era totalmente libre de hacer lo que quisiera. Harry rápidamente limpió el lugar, además restauró los pocos sillones que habían. Una vez que terminó con eso empezó a restaurar los libros. Varios libros no necesitaban nada, al parecer habían sido agregados a la biblioteca recientemente. Por otro lado había un par de manuscritos bastante antiguos los cuales estaban en proceso de desintegración. Harry decidió restaurar los libros por orden de lectura, libro que quería leer, libro que restauraba. Ahora el chico se encontraba leyendo un libro sobre teorías de las maldiciones escrito por un tal Kuznetsov. El libro en sí era bastante simple pero complejo a la vez, los hechizos que aparecían eran bastante eficaces aunque no letales, pero lo que hacía al libro tan peculiar y fabuloso era una completa explicación de la maldición a utilizar. El libro explicaba en detalle la historia detrás de la maldición para luego explicar con diagramas aritmáticos las propiedades del hechizo. Para Harry esto era de enorme utilidad. Saber cómo funciona el hechizo y crear variaciones de él es lo más útil a la hora de enfrentarse en un duelo. Además le daba al chico cierta tranquilidad. Cualquiera podía aprender a usar una maldición pero no cualquiera conocía el alma del hechizo. Mientras Harry tomaba notas fue interrumpido por su padrino. El hombre estaba parado frente a su ahijado con una gran sonrisa en su rostro y lo que parecían ser tickets en su mano derecha. Antes de que el feliz, he conseguido entradas para la final del Campeonato Mundial de Quidditch. Sirius estaba muy emocionado, sin embargo la falta de emoción en su ahijado menguó la suya. He dicho entradas para el Campeonato Mundial de Quidditch. Harry se mantuvo imperturbable. Lo siento Sirius, no me interesa. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría para el mayor. ¿Qué no te interesa? Pero si el año pasado jugaste como buscador, me obligaron Sirius, ¿no te lo había dicho?
La mirada del chico demostraba aburrimiento, lo cual causó que Black insistiera aún más. Sí, pero creí que estabas fanfarroneando. Después de todo, tu padre amaba el Quidditch. El menor de los morenos suspiró cansado. Sabes que no soy mi padre, ¿cierto? Eso es obvio. James era divertido y elocuente. Tú por otro lado solo eres un amargado. Harry volvió a suspirar. Tratar con su padrino era como tratar con un niño. ¿Por qué no vas con Remus? La idea era que fuéramos los tres. Vamos, Harry. Es la final del mundial. Lo siento, Sirius, pero no me apetece. Al ver que su ahijado no mostraba ningún signo de fanatismo por el deporte, Sirius solo se sentó derrotado. ¿No sabes todo lo que me costó conseguir entradas para el palco? No me interesa, Sirius. La forma tan abrupta de cortar la conversación consiguió que el viejo Black estallara frustrado. Por todos los cielos, Harry. ¿No puedes ver que estoy aburrido de estar siempre en casa? Salgamos a algún lado de vacaciones. Vamos a ver el mundial de Quidditch. El menor de los dos negó con la cabeza. Sabes que eso no va a pasar. Además, ¿no saliste anoche a ligar con alguien? Beber unos tragos en un bar no es lo mismo que salir de vacaciones. Después de eso, ambos morenos se quedaron en la biblioteca en silencio. Sirius incluso tomó una pequeña siesta mientras su ahijado seguía estudiando y tomando notas. Los minutos pasaron hasta que se convirtieron en un par de horas. A 10 minutos del mediodía la voz de Harry resonó en la habitación. Levántate, Sirius, quiero que me acompañes a Gringotts. El mayor le dedicó una mirada intrigada a su ahijado. ¿Qué negocios tienes en el banco? Te los diré en el camino. Gringotts era una estructura de mármol perlado increíblemente imponente e increíblemente bella. Siempre había ajetreo dentro del banco, siempre había duendes trabajando. Más seguido de lo que uno piensa, se podían oír gritos de magos que se creían superiores a los guardianes del oro. A los ojos de los duendes, los magos solo eran un montón de incompetentes mediocres que ni siquiera sabían lo básico de los negocios. Sin embargo, su vasto número les había permitido alzarse sobre ellos. A los magos no les gustaban los duendes y los duendes no soportaban a los magos. La reciprocidad en esta relación era simplemente asquerosa. No obstante, cada pocas generaciones, los duendes conocían a un mago que era aceptable según sus estándares. El mago de esta generación que caía en la categoría de aceptable llevaba el nombre de Harry Potter. Cada vez que Harry entraba al banco, los duendes se sorprendían. El chico cada vez que entraba al edificio saludaba con un simple buenas a los guardias armados. Aquel gesto algunos lo podían encontrar demasiado coloquial, pero no los duendes. Entre ellos los modales eran notorios. No obstante, con los magos abundaba la carencia de ellos. Un mago que mostrara el más mínimo de los modales llamaba inmediatamente la atención. Si a eso se le sumaba que el mago en cuestión era de una familia antigua y que poseía una inmensa cantidad de oro, conseguía admiración entre los duendes. Pero si el hechicero también sumaba a su lista de logros el hecho de haber conseguido duplicar su oro en un período corto de tiempo, conseguía lo que muchos magos sangre pura encontrarían horroroso: ser visto como un igual a los ojos de los duendes. Los duendes, incluso el más inútil, era increíblemente habilidoso en los números y los negocios. Que un mago tuviera una pizca de ese talento era sin duda visto con buenos ojos. Olfato para los negocios era el término que muchos magos y mugles usaban. Visión era el término que utilizaban con más frecuencia los guardianes del oro. El duende Gornut se encontraba en su oficina en ese momento. Hace 3 años el humilde cajero había sido ascendido al área Harry Potter. Las cuentas de la casa Potter habían sido congeladas durante 10 años, ya que James Potter no confiaba en los duendes. De hecho, ningún mago confía en los duendes. No había ningún contrato que estipulara que el banco siguiera trabajando en el oro, por lo cual su jefe de cuenta había sido trasladado a otra. Sin embargo, hace 3 años Gornut tuvo la enorme suerte de conocer al descendiente de los Potter y después de hacer un trato, el cual algunos considerarían ilegal, fue ascendido rápidamente. Su nuevo jefe le daba jugosos dividendos a la institución financiera. Mientras Gornut repasaba una lista de posibles inversiones en el mundo mugle, su secretaria, sí, ahora tenía una secretaria, le informó que Harry Potter quería hablar con él. A los duendes no les gustaba que los magos llegaran a sus oficinas pidiendo citas que no habían concretado con anterioridad. Sin embargo, Gornut solo tenía un cliente y hasta donde recordaba no lo veía desde que habían firmado el contrato de inversiones hace 3 años. Gornut rápidamente limpió su oficina. No es que estuviera sucia, permitiera entrar al señor Potter. En cuanto el joven cruzó el umbral de la puerta, fue recibido por una pequeña sonrisa de parte del duende.
Después de todo, el joven mago le sonrió abierta y le tendió su mano como saludo a su jefe de cuentas. El duende le devolvió el saludo mientras le miraba sorprendido. No había ningún parecido entre este joven mago y el pequeño niño que había conocido años atrás. Con un vistazo rápido, el duende se percató que el niño ya no usaba anteojos permanentes. De hecho, el chico llevaba unos bastante lindos a modo de cintillo, los cuales él creía servían para leer. Ya no vestía como un mugle normal. El chico llevaba una capa con capucha sobre una tenida mugle formal, dándole a entender que su visita era por negocios. Además, era bastante alto y musculoso en comparación con el niño flacucho que había visto con anterioridad. Sus expresiones corporales claramente demostraban que el chico era confiado y que se desenvolvía con soltura en las conversaciones, pero lo que más le llamó la atención era que el muchacho ocultaba su cicatriz bajo, llegaba hasta sus ojos, un gesto claro de que el chico no quería ser reconocido, no le gustaba ser famoso. Una vez que los saludos quedaron atrás, el joven Potter le presentó al mago que lo acompañaba. No es que el mago necesitara que lo presentaran, todo el país conocía a Sirius Black. Sin embargo, hubo un comentario en la presentación que llamó enormemente la atención del duende. Sirius Black era el padrino de su joven cliente y, tomando eso en cuenta, significaba que ahora el chico tenía un nuevo guardián y representante en el mundo mágico. Gornug no era idiota, solo carecía ambición, por lo que se percató de inmediato para qué era esta reunión. Iban a renegociar el contrato que habían firmado años atrás para hacerlo legal. Antes de que Gornug pudiera decir algo, la voz del mago más joven se oyó clara en la oficina. ¿Cómo ha de suponer, señor Gornug? Esta reunión es para arreglar ciertos problemas sin solución en nuestro contrato. El duende afirmó con la cabeza las palabras del chico. Él no quería interrumpir por ahora al muchacho, muy contento con los dividendos que nuestro acuerdo me ha generado, por lo que puedo señalar que no tengo intenciones de cambiarlo. Al oír aquello, Gornug soltó el aire que había resguardado en sus pulmones sin darse cuenta. No obstante, quiero usar esta reunión para redactar un nuevo contrato para después de que el anterior se venza. La verdad es que no quiero estar preocupado por estas nimiedades. Es comprensible, señor Potter. El duende comenzó a buscar pergaminos y plumas para redactar el nuevo contrato. Mientras lo hacía, decidió interrogar un poco al muchacho. ¿He de suponer que el señor Black será su nuevo representante? Eso es correcto. Una vez que el duende poseía todos los elementos necesarios para el contrato, comenzó su trabajo. Señor Black, este es el primer contrato del señor Potter. Necesito que lo firme para hacerlo perfectamente legal. Sirius sabía perfectamente que el contrato que poseía en sus manos solo era una copia. De hecho, no era difícil saberlo si al final de este se encontraba una cláusula que especificaba que él, como guardián mágico, aceptaba incondicionalmente los términos del contrato erigido por el anterior representante y el Banco de Gringos. Mientras leía dicha copia, dos puntos específicos llamaron la atención del hombre de ojos grises: el 50% de las ganancias para el banco. Aquellas palabras contenían un poco de indignación y su mirada se dirigió al duende encargado. Sin embargo, fue su propio ahijado quien contestó: necesitaba un buen incentivo para que el banco aceptara mis términos, y francamente no hay mejor incentivo para una entidad financiera que las ganancias monetarias. Sirius aceptó la explicación con un movimiento de cabeza, luego se dirigió a Harry con una nueva pregunta: ¿por qué pusieron este contrato? ¿Posee validez hasta que el cliente sea considerado un adulto? Harry rió ante aquello. Me pareció que daba un toque más sofisticado. Ante aquella respuesta, Sirius sonrió. Su ahijado era más Black que todos sus parientes unidos. Después de revisar detenidamente el contrato, el último Black lo firmó. Una vez arreglado eso, tuvieron que redactar el nuevo documento. Harry decidió incluir muchas de las cláusulas básicas. De hecho, lo único que se modificó fue el eliminar la cláusula de mayor de edad. Después de todo, el contrato entraría en vigencia una vez que él fuera adulto, y el porcentaje de ganancia del banco, que bajó de un 50% a un 25%, Gornug no tuvo problemas ya que el banco trabajaba con una tasa del 7%, por lo que 25% aún daba un margen amplio de ganancia. Sirius se percató, luego de revisar los estados de cuenta, que la fortuna de Harry se había duplicado en solo 3 años. Harry en un principio poseía 3 bóvedas, la de estudio, una con objetos exquisitos, pinturas, platería, joyas, muebles finos y libros, mientras que la tercera poseía el oro de los Potter. Había sido la última bóveda la que había crecido considerablemente.
Una vez que los duendes habían convertido todo lo de valor en oro, los muebles y demás habían sido tasados y convertidos en oro en el papel, los duendes invertían oro que jamás había existido, y después de verificar cada año las ganancias el banco se había visto en la necesidad de agrandar la bóveda Potter. Sin embargo, las inversiones de Harry eran tan productivas que el banco se había visto en la necesidad de abrir una nueva bóveda, la cual según Gornuk, se llenaría en su totalidad para fin de año. Sirius halló el método de Harry bastante simple y eficaz, si se dejaba a los duendes a cargo de todo, ofreciéndoles un amplio margen de ganancias y atándolos a pagar por cada mala inversión, conseguiría ganancias monetarias exorbitantes sin el menor esfuerzo. Tanto había deslumbrado esta forma de hacer negocios al último Black, que este de inmediato le pidió a Gornuk que se convirtiera en su jefe de cuentas y redactara un contrato idéntico al de Harry. La única diferencia es que las reparticiones de las ganancias serían en proporción 70-30 a favor de la casa Black. Una vez arreglado el lado burocrático de las cosas, es que ambos morenos pasaron a lo importante, la bóveda con las pertenencias de Grimmauld Place y la herencia de James y Lily. Harry le había contado a su padrino que él no podía acceder a las bóvedas Potter, salvo la de sus estudios. La única forma de acceder a su herencia era siendo mayor de edad o con un guardián mágico, el cual debía firmar una serie de papeles de autorización. Obviamente a Harry no le importaba el dinero, sin embargo en una de las tantas cartas que enviaba el banco para mantenerlo al día en sus inversiones había un listado de libros muy antiguos los cuales Harry quería hojear. El muchacho siempre pensó que no sería capaz de acceder a ellos hasta su 70º cumpleaños, aunque claro, él nunca había sabido de la existencia de un padrino que podía hacer eso posible. Mientras Sirius firmaba los papeles necesarios para el ingreso a las bóvedas Potter, Harry decidió atacar su otro problema, los objetos sacados de la mansión Black. Harry decidió vender todo lo que extrajeron del hogar de Sirius, también decidió revisar personalmente la bóveda para buscar objetos con valor académico, mayoritariamente libros y objetos malditos. También pidió un listado financiero del oro Black. Gornuk accedió a sus pedidos luego de preguntarle al jefe de casa. Se sorprendió que Black solo dijera sí y moviera las manos como restándole importancia. Aquel par de magos era muy extraño. El duende Griphook fue el encargado de llevar a los magos a sus respectivas bóvedas. La primera que visitaron fue la bóveda Potter en la cual se encontraban los misceláneos. Harry, luego de revisar cuidadosamente, terminó escogiendo 4 libros que le causaron una muy buena impresión. Transformación, completamente aplicable al mundo de los duelos. Legiremens experto en solo 10 sesiones, los 101 encantamientos más necesarios para un auror, construye tus propias barreras mágicas. Después de una rápida visita a la bóveda estudiantil de Harry, los dos magos fueron rumbo a la bóveda de los Black. Sirius sacó una gran cantidad de oro para usos varios. Mientras inspeccionaba los muebles que podría enviar a su mansión, Harry se había dirigido directamente a unas grandes estanterías en las cuales una gran cantidad de libros se erguía. Sin embargo, la gran mayoría de los libros eran copias de los que ya poseían en la biblioteca. No obstante, Harry consiguió 2 libros sumamente llamativos: Magia Oscura, aplicación extremadamente práctica, y Runas de contención, para que la magia negra no escape. Una vez que los magos sacaron todo lo necesario de sus bóvedas y pidieron que ciertos muebles específicos fueran enviados a la mansión Black, ambos morenos se retiraron. Aún tenían que buscar lo necesario para terminar la restauración en Grimmauld Place, papel tapiz, alfombras, etc.